Del gran Kant hemos aprendido que espacio, tiempo y causalidad, conforme a su plena regularidad y a la posibilidad de todas sus formas, están presentes en nuestra conciencia independientemente de los objetos que aparecen en ellas y que constituyen su contenido, o en otras palabras, que pueden encontrarse tanto si se parte del sujeto como si se parte del objeto. Por eso se les puede llamar con igual justeza modos de intuición del sujeto o modalidades del objeto, en tanto que sea objeto, entre paréntesis, en Kant, fenómeno. Esto es representación. También cabe considerar esas formas como los límites indivisibles entre objeto y sujeto. De ahí que todo objeto tenga que aparecer en ellas, pero el sujeto también las posea y abarque cabalmente al margen de los objetos que aparezcan. Ahora bien, si los objetos que aparecen en estas formas no deben ser fantasmas vacías, sino que han de poseer una significación, entonces habrán de referirse a algo, ser la expresión de algo que no sea a su vez objeto como ellos mismos, representación, algo solo presente de un modo relativo a un sujeto, sino a algo que exista sin esa dependencia de lo que se opone a él y a sus formas como condición esencial. Es decir, algo que no sea una representación, sino una cosa en sí. Esto nos hace preguntarnos, ¿son esas representaciones, esos objetos, algo más al margen y aparte de ser representaciones u objetos del sujeto? ¿Y qué serían entonces en este sentido? ¿Qué es ese otro lado radicalmente diferente de la representación? ¿Qué es la cosa en sí? La voluntad ha sido nuestra respuesta, pero ahora la dejo a un lado. Kant también ha establecido correctamente lo que es la cosa en sí, así como que tiempo, espacio y causalidad, entre paréntesis, que después nosotros hemos reconocido como formas del principio de razón y a este como expresión genérica de las formas del fenómeno, no podían ser determinaciones de la cosa en sí, sino que sólo podían incumbirle una vez transformada en representación y sólo en esa medida, es decir, que únicamente pertenecerían a su fenómeno, mas no a ella misma. Pues como el sujeto las reconoce y construye cabalmente por sí mismo, independientemente de todo objeto, habrían de agregarse al ser de la representación en cuanto tal, no a lo que se convierte en representación. Tienen que ser la forma de la representación como tal, mas no propiedades de lo que dicha forma ha asumido. Tienen que darse con la simple oposición de sujeto y objeto, no en el concepto, sino de hecho, y limitarse a ser la determinación más cercana de la forma del conocimiento en general, cuya determinación más genérica es esa oposición misma. Lo que en el fenómeno, en el objeto, se ve condicionado a su vez por tiempo, espacio y causalidad, al solo poder quedar representado por su mediación, o sea, la pluralidad, mediante la coexistencia y la sucesión, el cambio y la duración, mediante la ley de causalidad y la materia, solo representable bajo el presupuesto de la causalidad, así como a su vez todo cuanto es representable por medio de ésta. Todo esto en su conjunto no es esencialmente propio de aquello que aparece, lo que se ha integrado en la forma de representación, sino que solo depende de esta forma misma. Pero a la inversa, aquello que en el fenómeno no está condicionado por tiempo, espacio y causalidad, ni ha de reducirse a ellos, así como tampoco verse explicado conforme a ellos, será exactamente aquello que se revela de inmediato en cuanto se manifiesta, la cosa en sí. De acuerdo con esto, la cognoscibilidad más perfecta, esto es, la mayor claridad, evidencia y exhaustiva profundización, corresponden necesariamente a lo que es propio del conocimiento en cuanto tal, o sea, a la forma del conocimiento, mas no a lo que en sí no es representación ni objeto, sino que solo es cognoscible por su ingreso en esas formas, esto es, se ha convertido en representación, en objeto. Por tanto, solo esto, lo único que depende del llegar a ser conocido, del ser representación en general y en cuanto tal, entre paréntesis, no de aquello que deviene conocido y se convierte en representación,
que por ello le corresponde sin diferenciación a todo cuanto es conocido, que justamente por eso se lo encuentra tanto si se parte del sujeto como si se parte del objeto. Solo esto podrá procurar sin miramientos un conocimiento suficientemente claro y plenamente exhaustivo hasta el último pozo. Pero esto no consiste sino en las formas de todo fenómeno de las que somos conscientes a priori y que se dejan expresar colectivamente como principio de razón, del cual el tiempo, el espacio y la causalidad son formas que se refieren al conocimiento intuitivo, con el que nos las habremos exclusivamente aquí. Sobre ellas únicamente se fundan el conjunto de las matemáticas puras y las ciencias naturales puras a priori. Por eso tan solo en estas ciencias no encuentra el conocimiento oscuridad alguna ni tropieza con lo insondable, lo infundado, esto es, la voluntad, con lo que no puede seguir deduciéndose. En este sentido también Kant, como ya se ha dicho, quiso llamar ciencias a estos conocimientos, junto a la lógica, no ya de modo preeminente, sino con exclusividad. Pero, por otra parte, esos conocimientos no nos muestran sino simples correspondencias, las relaciones de una representación con otras, forma sin contenido alguno. Cada contenido que reciben, cada fenómeno que llena esa forma contiene ya algo no reconocible cabalmente conforme a su esencia íntegra. Algo que ya no resulta plenamente explicable en absoluto mediante otra cosa, o sea, algo infundado, merced a lo cual el conocimiento merma automáticamente en evidencia y se pierde la diafanidad perfecta. Mas esto que se sustrae a ser examinado a fondo es justamente la cosa en sí, aquello que no es esencialmente representación ni objeto del conocimiento, sino que sólo se vuelve cognoscible al ingresar en esas formas. La forma le es originariamente ajena y nunca puede unificarse con ella ni reducirse a la mera forma, y como ésta es el principio de razón, por tanto la cosa en sí nunca puede ser cabalmente penetrada. Si gracias a la forma las matemáticas nos dan un conocimiento exhaustivo de lo que en los fenómenos es dimensión, situación, número, en una palabra, relación espacio-temporal, si toda etiología nos procura cabalmente las condiciones regulares bajo las cuales los fenómenos, con todas sus determinaciones, se incorporan al espacio y el tiempo, con todo esto no nos enseña, sin embargo, sino el por qué un fenómeno determinado ha de mostrarse justamente aquí y ahora. Con su ayuda jamás nos internamos en la esencia íntima de las cosas, quedando siempre algo sobre lo que no cabe aventurar explicación alguna, sino que siempre se ve presupuesto, a saber, las fuerzas de la naturaleza, el determinado modo de actuar de las cosas, la cualidad, el carácter de cualquier fenómeno, lo infundado, lo que no depende de la forma del fenómeno, del principio de razón, aquello ajeno en sí a esta forma, pero que sin embargo se ha incorporado a ella y ahora sobresale según sus leyes, ley que justamente solo determina ese sobresalir, no lo que sobresale, solo el cómo, no el qué del fenómeno, solo la forma, no el contenido. La mecánica, la física y la química enseñan las reglas y leyes conforme a las cuales actúan las fuerzas de impenetrabilidad, gravedad, rigidez, fluidez, cohesión, elasticidad, calor, luz, afinidades electivas, magnetismo, electricidad, etc. Esto es la ley, la regla que observan estas fuerzas cada vez que ingresan en el tiempo y el espacio. Pero las fuerzas mismas siguen siendo, como quiera que sea, qualitates occultae, cualidades ocultas. Pues es justamente la cosa en sí lo que, cuando se manifiesta, presenta esos fenómenos completamente distintos de ella misma. Ciertamente en su manifestación al principio de razón, como plenamente sometidos a la forma de la representación, pero en sí mismos nunca se reducen a esta forma y por eso no pueden ser explicados etiológicamente hasta el final, ni jamás se dejan penetrar cabalmente. Desde luego es plenamente concebible en tanto que haya adoptado esa forma, es decir, en la medida en que sea fenómeno, pero conforme a su esencia íntima no puede ser explicado en lo más mínimo mediante esa inteligibilidad. Por eso, cuanta mayor necesidad comporta un conocimiento,
Cuanto mayor es en él aquello que no se deja pensar ni representar de otra manera, como verbigracia las relaciones espaciales, tanto más claro y satisfactoria resulta por ello. Cuanto menos contenido objetivamente puro tenga dicho conocimiento, o cuanta menos realidad auténtica sea dada en él, y al revés, cuanto más haya de darse en él como concebido de un modo puramente azaroso, cuanto más imponga como dado solo empíricamente, tanto más de genuinamente objetivo y verdaderamente real hay en tal conocimiento. Pero al mismo tiempo también tanto más inexplicable, esto es, no deducible a partir de otro conocimiento. Sin duda, en todas las épocas, una etiología ignorante de su objetivo se ha esforzado por reducir toda vida orgánica al quimismo o a la electricidad, por reducir a su vez todo quimismo, o sea, cualidad, al mecanismo, entre paréntesis, efecto por la forma del átomo, pero luego a este en parte al objeto de la foronomía, teoría de las leyes del movimiento. Esto es conciliar tiempo y espacio por la posibilidad del movimiento. En parte al de la mera geometría, es decir, la situación en el espacio, entre paréntesis, más o menos como se construye con justeza la merma de un efecto según el cuadrado de la distancia, y la teoría de la palanca de una manera puramente geométrica. Por último, la geometría se deja disolver en la aritmética, que a causa de la unidad de la dimensión es la forma del principio de razón más clara, apreciable y penetrable hasta el final. Ejemplos de los métodos señalados aquí son el átomo de Demócrito, el torbellino de Descartes, la física mecánica de Lesage, George Louis, quien hacia finales del siglo pasado intentó explicar tanto las afinidades químicas como también la gravitación mecánica por medio del choque y la presión, tal como se desprende del Lucrecio newtoniano. También tiende a ello la forma y la mezcla de Rayleigh como causa de la vida animal. Enteramente de este tipo es por último el tosco materialismo que se está desenterrando justo ahora, a mediados del siglo XIX, y que por ignorancia se cree original, materialismo que, bajo la estúpida negación de la fuerza vital, pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de fuerzas físicas y químicas, pero a estas las hace surgir a su vez del actuar mecánico de la naturaleza, de la situación, forma y movimiento de átomos imaginarios, y así quiere reducir todas las fuerzas de la naturaleza al choque y contragolpe, que son algo así como su cosa en sí. Con arreglo a esto, incluso la luz debe ser la vibración mecánica o hasta la ondulación de un imaginario éter postulado para este fin, el cual, llegado el caso, tamborilea sobre la retina, donde se darían verbigracia 483 billones de redobles por segundo para el rojo y 787 billones para el violeta, etc. Los daltónicos serían entonces aquellos que no saben contar los redobles, ¿no es verdad? Tales teorías inauditas, mecánicas a lo Demócrito, burdas y verdaderamente grumosas, son enteramente dignas de la gente, que 50 años después de la aparición de la teoría goetiana sobre los colores, cree todavía en la luz homogénea de Newton y no se avergüenza de decirlo. Ya se enterarán de que lo que se le disculpa al niño, a Demócrito, no se le deja pasar al adulto. Algún día podrían acabar ignominiosamente. Pero entonces cada uno de ellos se iría de puntillas y haría como si no hubiese estado en esas. Luego volveremos a hablar de esta falsa reducción de las fuerzas naturales originarias entre sí. Por ahora basta con esto. Si la ley del materialismo fuese factible, entonces todo se vería explicado y penetrado, reduciéndose en último término a un ejemplo de cálculo que sería el Sancta Sanctorum en el templo de la sabiduría al cual habría arribado felizmente por fin el principio de razón. Sin embargo, desaparecería cualquier contenido del fenómeno y solo quedaría la mera forma. Lo que se manifiesta quedaría reducido al cómo se manifiesta y este cómo sería también lo reconocible a priori, algo enteramente dependiente del sujeto y que solo existe para él, un mero fantasma, representación y forma de la representación, con lo cual no se podría preguntar por ninguna cosa en sí. Por consiguiente, suponiendo que esto fuese así,
El mundo entero sería deducido realmente a partir del sujeto, y de hecho se conseguiría lo que Fichte quiso aparentar conseguir mediante su patraña. Mas no es así. Lo que se ha instaurado con ellos son fantasías, sofisterías y castillos en el aire, no una ciencia. Se ha conseguido, y este logro procuraba cada vez un auténtico progreso, reducir los muchos y múltiples fenómenos inscritos en la naturaleza a ciertas fuerzas originarias. Varias fuerzas y cualidades que se tenían por diversas al principio se han deducido unas de otras, entre paréntesis, por ejemplo, el magnetismo de la electricidad, disminuyendo así su número. La etiología alcanzará su objetivo cuando haya reconocido y establecido como tales todas las fuerzas originarias de la naturaleza y haya estipulado sus modos de actuación, esto es, las reglas según las cuales, con el hilo conductor de la causalidad, se dan sus fenómenos en el espacio y el tiempo y determinan recíprocamente su lugar. Pero siempre quedarán fuerzas originarias, siempre restará cual residuo insoluble un contenido del fenómeno que no puede reducirse a su forma y por lo tanto no resulta explicable a partir de alguna otra cosa según el principio de razón. Pues en cada cosa inmersa en la naturaleza hay algo de lo cual no puede darse fundamento alguno. No es posible ninguna explicación y no cabe buscar ninguna causa. Se trata del modo específico de su actuar, es decir, de la índole de su existir, su esencia. A decir verdad, de cada efecto individual de la cosa cabe constar una causa, a partir de la cual se sigue que tal cosa habría de actuar justamente aquí y ahora, mas nunca cabe constatar una causa de que actúa en general y lo haga justamente así. Si dicha cosa no tiene ninguna otra propiedad, al tratarse por ejemplo de un átomo, cuando menos muestra ese algo insondable como peso e impenetrabilidad. Pero este algo, afirmo, es para ese átomo lo que al hombre su voluntad. Y al igual que ésta, según su esencia íntima, no está sometida a la explicación y en sí se identifica con esa voluntad. Probablemente quepa constatar para cualquier expresión de la voluntad, para cada acto individual suyo en este tiempo y en este lugar, un motivo del cual hubiera de seguirse necesariamente bajo el presupuesto del carácter del hombre. Pero no puede señalarse ninguna razón de que él tenga ese carácter, de que quiera en general, de que entre varios motivos justamente este y ningún otro mueva su voluntad o sencillamente de que la mueva algún motivo. Lo que para el hombre supone su carácter inescrutable, presupuesto en toda explicación de sus hechos a partir de motivos, es justamente lo que supone para cada cuerpo inorgánico su cualidad esencial, el modo de su operar, cuyas expresiones se ven suscitadas por un influjo externo, mientras que por el contrario, dicha cualidad esencial no se ve determinada por nada externo y por lo tanto tampoco resulta explicable. Sus manifestaciones individuales, lo único merced a lo cual se torna visible, se hallan sometidas al principio de razón, pero ella misma carece de fundamento. Ya los escolásticos habían reconocido correctamente esto en lo esencial, designándolo como forma substantialis, forma sustancial. Supone un error tan abultado como habitual creer que los fenómenos más frecuentes, genéricos y sencillos serían los que mejor comprendemos, pero más bien solo son aquellos a cuyo aspecto nos hemos acostumbrado tanto como a nuestra ignorancia sobre ellos. Nos resulta igualmente inexplicable que una piedra caiga hacia el suelo como que un animal se mueva. Como he señalado anteriormente, se ha creído que partiendo de las fuerzas universales de la naturaleza, entre paréntesis verbigracia, gravitación, cohesión, impenetrabilidad, se explicarían a partir de ellas las que actúan más raramente y solo bajo circunstancias combinadas, entre paréntesis verbigracia, cualidad química, electricidad, magnetismo. Con lo cual, a partir de esta se comprendería finalmente a su vez el organismo y la vida del animal, e incluso el conocer y el querer del hombre. Uno se acomoda tácitamente a partir de pruebas cualidades ocultas, de cuya dilucidación se desiste por entero, dado que se proyectaba a construir sobre ellas y no ahondar en las mismas. Algo así no puede salir bien, como ya se ha dicho. Pero aparte de esto, tales construcciones se sustentaban siempre en el aire,
¿De qué sirven las explicaciones que al final se reducen a algo tan desconocido como era el primer problema? ¿Acaso se comprende a la postre algo más sobre la esencia íntima de aquellas fuerzas universales de la naturaleza que de la esencia íntima de un animal? ¿No queda lo uno tan inexplorado como lo otro? Es inescrutable porque carece de fundamento, porque es el contenido, el qué del fenómeno, lo que nunca se reduce a su forma, al cómo, al principio de razón. Pero nosotros, que nos proponemos hacer aquí etiología, que no nos proponemos hacer aquí etiología sino filosofía, esto es un conocimiento no relativo, sino incondicionado de la esencia del mundo, tomamos el camino opuesto y partimos de aquello que nos es inmediato, lo que nos resulta más cabalmente conocido y nos inspira mayor confianza por sernos más próximo, para comprender aquello que nos es conocido solo de lejos, parcial e indirectamente. Y a partir del fenómeno más poderoso, significativo y evidente, queremos aprender a conocer los que son más imperfectos y débiles. De entre todas las cosas, a excepción de mi propio cuerpo, me resulta conocido un único flanco, el de la representación. Su esencia íntima me sigue resultando inaccesible y supone un recóndito secreto, aun cuando conozca todas las causas que originan sus cambios. Solo a partir de la comparación de lo que pasa dentro de mí, cuando mi cuerpo ejecuta una acción al moverme un motivo, lo cual supone la esencia íntima de mis propios cambios determinados por razones externas, puedo llegar a penetrar en la índole y el modo como aquellos cuerpos inanimados se modifican por mor de las causas, y comprender así lo que sea su esencia más íntima, de cuyo manifestarse el conocimiento de las causas solo me procura la simple regla de su ingreso en el tiempo y el espacio, y nada más que eso. Yo puedo lograr esto porque mi cuerpo es el único objeto del cual no conozco simplemente un flanco, el de la representación, sino también el segundo, que se llama voluntad. Así pues, en vez de creer que comprendería mejor mi propia organización, o sea, mi conocer y querer, y mi movimiento debido a motivos, si yo pudiera limitarme a reducirlos al movimiento debido a causas, merced a la electricidad, el quimismo o el mecanismo, bien al contrario, en tanto que yo intento hacer filosofía y no etiología, tengo que aprender a conocer los movimientos más sencillos y comunes del cuerpo inorgánico, que veo surgir de causas, ante todo según su esencia íntima a partir de mi propio movimiento, debido a motivos, y reconocer todas las fuerzas inescrutables que se exteriorizan en todos los cuerpos de la naturaleza, como idénticas según la índole con aquello que en mí es voluntad, y diferenciarla de ésta solo conforme al grado. Esto significa que la cuarta clase de representaciones establecida en mi tratado sobre el principio de razón ha de servirme como clave para comprender la esencia íntima de la primera clase, y a partir de la ley de motivación tengo que aprender a comprender la ley de causalidad según su propio significado interno. Spinoza dice que la piedra que vuela por el aire merced a un golpe, si tuviera conciencia, creería volar por su propia voluntad. Yo solo quiero añadir que la piedra tendría razón. El golpe es para ella lo que para mí el motivo, y lo que en ella aparece como cohesión, peso e inercia en el estado dado, conforme a su esencia íntima, es lo mismo que yo reconozco en mí como voluntad. Y si también se diera conocimiento en ella, también lo reconocería como voluntad. Spinoza, en este pasaje, había fijado su atención en la necesidad con que la piedra vuela, y con razón quiere trasladarla a la necesidad del acto volitivo individual de una persona. Yo en cambio contemplo la esencia íntima, la cual otorga significado y validez a toda necesidad real, entre paréntesis, es decir, efecto de una causa, como presupuesto suyo, llamándose carácter en el hombre y cualidad en la piedra. Si bien es lo mismo en ambos casos, y allí donde se la reconoce inmediatamente se llama voluntad, lo cual posee en la piedra el grado más débil y en el hombre el grado más fuerte de visibilidad, de objetivación. Esto que en el ímpetu de todas las cosas es idéntico a nuestro querer, lo ha reconocido incluso el santo Agustín,
con un sentimiento certero y no puedo dejar de transcribir su ingenua formulación del asunto en cuestión. Si fuéramos animales, amaríamos la vida carnal y lo que corresponde a su sensualidad. Nos daríamos por satisfechos con ese bien y no querríamos nada más si nos fuera bien con él. Igualmente, si fuéramos árboles, no tendríamos sensación alguna ni pretenderíamos nada por el movimiento. Sin embargo, apeteceríamos ser más fecundos o dar más frutos. Si fuéramos piedras u olas, o viento, o llamas, o algo similar, sin conciencia ni vida, no nos faltaría con todo un apetito relativo al lugar y al orden que nos correspondiera. Pues en la gravitación se expresan, por decirlo así, los amores de los cuerpos inanimados, que tienden hacia abajo por su peso o hacia arriba por su ligereza, ya que los cuerpos se ven impulsados por su peso como el ánimo por el amor. Entre paréntesis, La ciudad de Dios, 11:28. También merece observarse que ya Euler comprendió que la esencia de la gravitación había de reducirse finalmente a una inclinación y a un apetito, característico de los cuerpos. Entre paréntesis, en su carta 68 a la princesa. Esto le hacía poco amigo del concepto de gravitación, tal como se presenta en Newton, e inclinarse a intentar modificarlo conforme a la anterior teoría cartesiana, derivando la gravitación del choque del éter con los cuerpos, como algo que resultaría más adecuado y más racional para quienes aman los principios claros y comprensibles. Quiere ver desterrada de la física a la atracción como cualitas oculta. Esto solo se compadece con la cosmovisión de una naturaleza muerta, como correlato del alma inmaterial que predominaba en tiempos de Euler. Ahora bien, con respecto a la verdad fundamental establecida por mí y que ya vislumbrara de lejos antaño esta sutil cabeza, resulta curioso cómo se apresuró a dar marcha atrás a tiempo y en su miedo por ver peligrar todos los tópicos de aquel entonces, buscó amparo en los antiguos y depuestos absurdos.